Conforme avanzamos en la vida digital, también tenemos una huella digital. Y de esto vamos a hablar con Daniel López. Él es cofundador y CEO de You Forget Me. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, Marlon, por tu invitación y por estar contigo hoy. Pues encantado. Muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, lo que decía, o sea, la ciudadanía cada vez es más digital, la administración es más digital, todos los servicios, todo lo que hacemos es más digital. Conforme avanzamos, también hay una huella de todo esto, ¿no? Dejamos rastro en Internet y me gustaría que nos pudieses explicar un poquito de qué va esa huella y los ciberriesgos que están unidos a ella. Pues muy bien, bueno, pues efectivamente tenemos una realidad digital, porque ya no es una transformación digital, que es que todos los servicios públicos y nuestro yo digital cada vez está más presente en nuestro día a día, es decir, pasamos mucho más tiempo del que antes pensábamos en nuestra vida digital. Y la huella digital es el conjunto de información, el conjunto de datos que nos puede hacer identificables o que puede hacernos identificados, es decir, señales que dejamos en Internet tanto de forma voluntaria como de forma desconocida, porque se han producido por otras personas o por algún tipo de circunstancia como una brecha de seguridad que hace que seamos una persona reconocible o que podamos ser identificables en Internet y en las redes sociales. Eso es prácticamente la huella digital. Daniel, y siempre con ejemplos es muchísimo más fácil. ¿Podrías detallarnos algunos de los ciberriesgos a los que está expuesto la población? Bueno, pues la huella digital tiene muchas ventajas porque al final nosotros intentamos trabajar en recompensa más que en aversión al riesgo. Es decir, la huella digital es algo que nos permite ser reconocidos a nivel internacional. Es decir, nuestra tarjeta de visita podría estar al alcance de cualquier persona. Podríamos acudir o conocer a cualquier persona a nivel mundial pues con tres golpes de teclado y podríamos reconocerlo, pero también genera una serie de accidentes digitales que llamamos nosotros, que están relacionados con esa vida digital. Un poco hacemos una analogía con la vida física, igual que cuando vamos a cruzar por la calle, pues sabemos el código de circulación y sabemos cómo tenemos que cruzar por un paso de peatones, por un semáforo, pues con la vida digital pasa igual, ¿no? Hay un nuevo código de circulación que hay que tener una serie de precauciones para no tener esos accidentes digitales que al final se configuran como unas situaciones que nos generan algún tipo de inconveniente o problema en nuestro yo digital, ¿vale? En este caso, pues los más conocidos por la gente, pues por ejemplo, es el ciberbullying, que es un acto de agresión o hostigamiento a una persona por un medio digital. Es uno de los más conocidos, pero hay otros que son más comunes y que han tomado forma o nombre de su origen anglosajón y que son muy comunes. Por ejemplo, el doxing, que es algo que se hacía mucho cuando en edades tempranas, en los institutos, en los centros de menores, donde tú ponías en el baño o en un cartel, el teléfono de Daniel es el tal, tal, tal. Pues revelar información de un tercero sin su consentimiento se llama doxing, que es publicar información sin ese consentimiento, ¿no? Después también está el sexting, que es una nueva forma de relacionarse entre personas que quieren tener una relación pues romántica o amorosa y que genera pues también un nuevo medio, el medio digital, y que eso pues puede generar, no el sexting en sí es un accidente digital, sino lo que puede suponer una revelación de esos datos cuando hay algún tipo de desagravio amoroso o algún tipo de sextorsión que le llaman, ¿no? O chantaje emocional, ¿no? Después está también muy reconocido bueno, pues el doxing, te he dicho el sexting, te he dicho el ciberbullying. También está el fraude de identidad, ¿no? Que es el catfishing, que es uno en el que alguien crea un perfil digital, un perfil social con datos de otra persona para suplantarlo o para ser anónimo ante esa comunidad, ¿no? Yo me doy de alta un perfil en Instagram y pongo tu fotografía y me pongo otro nombre, ¿no? Y estoy suplantando una identidad o estoy usando la identidad de otra persona para enmascarar la mía, ¿no? Y esto pues también se llama el catfishing, que muchas veces pues va con unas intenciones bastante deshonestas, ¿no? Y el que más está preocupando últimamente, y sobre todo es por la incorporación de nuestros menores también a la vida digital, es el grooming. Que el grooming está muy relacionado con los propósitos deshonestos que puede tener una persona adulta que se hace pasar por un menor
y ganarse la confianza para establecer o tener algún tipo de contacto más allá del propio de un mecanismo digital, ¿no? Y estos son así los más reconocidos. Hay uno último que es el fraude de identidad, ¿no? Que es cuando alguien con tus datos es capaz de contratar un servicio o un producto en Internet y que después seas tú el que te hagas responsable de esa adquisición, ¿no? Y estos en general son un poco los más, así un poco los más reconocidos, ¿no? Daniel, siempre decimos que una de las formas de luchar contra esto es el conocimiento. También necesitamos que la población en sí tenga más conocimiento, empresas más especializadas, como es el caso, por ejemplo, de You Forget Me. Pero una de las quejas también, y me gustaría hablar ahora de los profesionales, es que hay muy poco, perdón, profesional de la ciberseguridad especializado y que a vosotros, a vuestras empresas tan especializadas, os cuesta integrar a estas personas. Me gustaría saber, porque además entendería, y sé que son muchas preguntas en una, pero que tenéis equipos multidisciplinares, ¿no? Para poder trabajar todos estos temas. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo funcionan los equipos dentro de You Forget Me? Bueno, pues efectivamente el encontrar profesionales del ámbito de la ciberseguridad y de la privacidad es un continuo reto, ¿no? Porque al final son nuevas disciplinas que no están en muchos casos incluidas en los planes de formación y de estudios los más generalistas, ¿no? Y que suelen ser planes de formación adicionales a los planes generales y que muchas veces se acude a ello por interés personal y no por motivación desde edades tempranas, ¿no? O sea, bueno, pues yo sí le puedo inculcar a mis hijos que pueden ser unos profesionales valiosos y reconocidos en la sociedad o que pueden contribuir de una forma magnífica a la sociedad siendo un profesional de la ciberseguridad, ¿no? Pero esto hace 15 años o hace 10 a nuestros padres, bueno, pues mi madre no sabe ni lo que es la ciberseguridad, ¿no? O sea, ella entiende que es la seguridad, entonces estamos en esa brecha, en ese vacío, en ese gap, que le usan muchas veces ese término también anglosajón, ¿no? En el que está cambiando nuestra realidad. Nuestra realidad ahora mismo ha pasado de un entorno muy físico, donde hacíamos muchas cosas manuales, a un medio que es completamente disruptivo y que ha irrumpido en nuestras vidas de una forma pues impensable, ¿no? Y todo viene un poco pues, también por el COVID, ¿no? O sea, antes del COVID nadie era capaz de reconocer o de tener videoconferencias continuas, y es que ya hoy por hoy el 60% de nuestras interacciones con las personas son a través de una videoconferencia, ¿no? Entonces, ya te digo, ya es un reto muy difícil. Nosotros, desde que pues ideamos el You Forget Me, teníamos claro que era un reto no solo tecnológico, sino un reto también de equipo, de configurar y de confabular a personas con talentos y con habilidades para hacer frente a este elemento, ¿no? Al que nosotros nos enfrentamos, que es proteger a las personas de su privacidad en Internet y ponerlos un poco aislados de estos accidentes digitales que hablábamos antes, ¿no? De la exposición digital. Entonces nosotros estamos compuestos por un equipo que la mayor parte del equipo You Forget Me es equipo tecnológico. O sea, pues, ahora mismo del volumen actual, pues te hablaría de casi el 75% son personas del ámbito tecnológico que, bueno, pues unos se dedican a la programación, otros se dedican al código ético, cuando programas una herramienta, pues hacerlo con ética de código, a la seguridad de ese código, a la seguridad de la información, a las comunicaciones, a proteger los entornos a los que acceden nuestros clientes. Nosotros incluso, esto es una apuesta muy firme porque a pesar de ser una startup es al final pues es un vehículo empresarial con los mínimos recursos y con una capacidad de movimiento muy ágil, ¿no? Pues apostamos por tener un estándar ISO, que es un estándar ISO 27001, que es el de la seguridad de la información, que muchas veces son las grandes empresas las que se mueven hacia esos estándares un poco por el rigor y por cómo estandarizan sus procesos, y nosotros desde primera hora apostamos por la ISO 27001 y tan pronto nos constituimos como empresa empezamos los procesos de auditoría, y ahora este mes de junio a finales tenemos la renovación de esta ISO 27001, que es una forma también de comprometernos. Bueno, enhorabuena, sí, porque efectivamente, a ver, no eres tan startup o no estás tan empezando, ¿no? Porque para tener una ISO 27000 ya necesitas un recorrido y necesitas una plataforma muy importante, que es lo que habéis hecho. O sea, que enhorabuena. Luego, cuando has hablado de la ética, bueno, me encantaría quedarme un rato a charlar de esto,
pero finalmente cuando has dicho cómo explicárselo a tu madre, quiero imaginarme cómo le dices que estás metido en el tema de la ciberseguridad y cómo le hablamos de los delitos, ¿no? Y en ese sentido, conforme están aumentando los delitos, y por ejemplo, imaginaros que 2 de cada 3 fraudes con tarjeta de crédito han sido robados con un ciberataque, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el panorama, el estado en este momento de la privacidad de las personas? O sea, visto a los ciudadanos, a las personas de a pie. Bueno, pues mira, te puedo hablar de datos que yo habitualmente ofrezco para que la gente un poco se agite, se mueva, ¿no? Y ya en España, 1 de cada 5 delitos se comete en Internet, es decir, que estamos hablando del 20% de los delitos. Eso supone que eso te hablo de España, pero la estadística general que hay de portales de ciberseguridad es que existen 97 víctimas de promedio por cada hora. Es decir, 97 personas en el mundo cada hora son víctimas de algún tipo de delito digital. Entonces, esto es una ruleta de la fortuna. Llegará un momento en que alguno nos toque, ¿no? Y ya es cada vez más común que a algún familiar nuestro pues, le haya llegado un SMS de tipo estafa, un correo electrónico en el que ha hecho clic y no debería. Esto cada vez es mucho más habitual, ¿no? Y es tan habitual como que hay incluso tecnología para el crimen. Hay propias plataformas que se llaman crimen como servicio, que se llaman Crime as a Service, y es personas que no tienen ningún tipo de conocimiento pueden contratar estas tecnologías y estas técnicas para hacer algún tipo de delito. Igual que antiguamente, pues los cacos contrataban o robaban, sustraían en coche para hacer un alunizaje, pues ahora tienes tecnología para hacer ese alunizaje a los datos personales de las personas, ¿no? O sea, esto al final son analogías, lo que ha cambiado es el medio, pero hay que estar preparados porque una de las cosas que yo le traslado a nuestras zonas de influencia, a los clientes, a los centros educativos en los que estamos también concienciando, es que nuestro cerebro no ha sido entrenado o preparado para una reacción ante una pantalla. Y si tú vas por la calle y te cruza un perro y te ladra, tú haces un salto reactivo hacia atrás, porque tu cerebro, tu reptiliano, está diciendo, uy, aquí me tengo que defender. Pero la pantalla parece que nunca te va a agredir. Y cuando te das cuenta, la agresión es tan grande que has perdido completamente la noción de ese problema. Entonces, ya digo que para mí es muy importante que la gente cada vez sea más consciente de que el mundo digital es maravilloso, nos permite cosas antes insospechadas, pero que no podemos bajar la guardia. Los datos son que el 73% de las personas afirma estar preocupado por su privacidad y por el uso de sus datos, pero solo el 1%, es decir, el 72% no lo hace, solo el 1% toma medidas concretas y efectivas para protegerse de su privacidad digital. O sea, que estamos hablando de una cantidad ingente de personas que compartimos información o que somos conscientes de que hay información en nuestra Internet y no hacemos nada por protegerla. Efectivamente, bueno, y cuando decías el crimen realmente está organizado, de hecho yo me he descargado del software que dan a los afiliados y además es un software maravilloso, está muy bien desarrollado, está mejor documentado de lo que a veces hacemos nosotros los programas. Y en ese sentido, entonces, y para cerrar, porque me encantaría quedarme a charlar, pero para cerrar, te voy a pedir que saques la bola de cristal, que me digas cómo ves los próximos 2 años, cómo se van a desarrollar, que asumo además que ese desarrollo tendrá que ver muchísimo con los servicios que You4Get Me también presta, ¿no? Entonces, a ver, danos tus predicciones de futuro. Bueno, nuestras predicciones pasan porque la privacidad, evidentemente, va a tomar un rol protagonista completamente en nuestras vidas, es decir, va a ser una fórmula en la que vamos a tener que ocuparnos. A nivel personal, a nivel familiar y a nivel empresarial ya es un requisito a nivel empresarial. Las nuevas normativas que hay, como es el NIS2, que es una normativa que aplica al entorno europeo de resiliencia ante los ciberataques, pues ya lo pone de manifiesto. En el ámbito personal, pues nosotros apostamos por una tecnología cada vez que sea más protectora, es decir, que nos permita aislarnos de esa exposición digital. Y nosotros, pues, este año hemos sido una de las 4 empresas andaluzas y de las 100 y poco españolas que ha obtenido un programa Neotec, que es un programa del Ministerio de Innovación y Ciencia,
que otorga a empresas de proyectos innovadores donde tienen que usar la innovación en etapas tempranas para descubrir un nuevo modelo de negocio, ¿no? Y nosotros hemos apostado por la privacidad, queremos apostar por la privacidad en los hogares y lo siguiente que estamos pues, configurando con el equipo es pues, elementos que permitan proteger la privacidad dentro de tu hogar, ¿no? Que es el hogar, el espacio más personal e íntimo de las personas, de cada uno de nosotros, nuestro hogar, el sitio donde se considera que estamos más seguros, pues poder proteger tu hogar de las inferencias de la privacidad digital y de la exposición de tus datos personales. Muy bien, bueno, pues hay muchísimo por hacer. Por suerte tenemos a compañeros que se pueden elegir compañeros de viaje como You Forget Me. Y pues muchísimas gracias por ponernos al día. Ya haremos otra actualizando porque además esto cambia todos los años, así que ya tendremos que Todos los días, actualizar. todos los días, Bueno, todos todos los los días. días, sí, perdón. Iba a decir, al año habrá cambiado mucho y habrá que actualizar el vídeo, pero es verdad que Sí, todos sí. los días. Daniel, muchísimas gracias por atenderme en esta videollamada. Gracias a ti, Marlon.